Buenos días, bienvenidas a esta nueva edición de Indiferente Virreinal en este lluvioso Madrid y que tenemos hoy, un día pues pasado por agua. Hoy bienvenidas también todas las que nos acompañáis hoy físicamente en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales y bueno, hoy tenemos el inmenso placer de recibir, además que ha sido bueno, pues un viaje muy intenso por tu parte, entonces muchísimas gracias por hacernos un hueco. Hoy tenemos a Liliana Pérez Miguel. Sí. No te preocupes. Claro, yo siempre Lili. Claro que sí. Liliana ¿Qué me pasa? Me olvido los apellidos de todo el mundo. Qué desastre. Entonces, Liliana es doctora en Historia con mención internacional por la Universidad de Burgos, porque ella no es peruana, ella es burgalesa. Burgalesa. Pero bueno, peruana de corazón. Pero ya peruana de corazón y adoptada, limeña mazamorrera. Sí. Ella es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Departamento de Humanidades y es también coordinadora de estudios e investigación de historia de las mujeres, relaciones de género del Instituto Ribagüero, también de la CUP. Ha sido becaria en la Huntington Library, en California, en la John Carter Brown, ¿no? Son esos lugares míticos, ¿no? Y maravillosos. Es tan importante. Y también ha sido investigadora distinguida María Zambrano en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, donde ha desarrollado ese proyecto de investigación acerca de la agencia femenina colonial en el Virreinato del Perú, siglos XVI a XVII. Tus investigaciones se centran en historia de las mujeres, las relaciones de género, las instituciones eclesiásticas femeninas coloniales, así como el grupo encomendero y las dinámicas políticas en el temprano virreinato peruano. Tienes varios artículos importantes publicados sobre el tema y a mí me gustaría destacar sobre todo una monografía que me parece importantísima. Mujeres ricas y libres, Mujer y Poder, Inés Muñoz y las encomenderas en el Perú en el siglo XVI, publicada en el 2021, publicada en Sevilla. Sí, fue premio Nuestra América con el CSIC, precisamente, con la Diputación de Sevilla y con la Universidad de Sevilla. Y luego tienes otro premio también que me parece importantísimo, es el premio a la primera monografía publicada de Gemela, que somos gemelas. Del grupo de historia, de estudios de la mujer en España y las Américas. Entonces, como veis, es un auténtico lujo el tener hoy a Liliana Pérez entre nosotros. Entre nosotras. Hemos pensado una charla más o menos ordenada, ¿verdad?, en 3 bloques, ¿no? Yo le pedía de algún modo empezar, porque creo que es muy importante, explicando un poco cómo... Bueno, hoy vamos a hablar de fundaciones femeninas en el Nuevo Mundo, ¿no? De esa movilidad transatlántica, de ese, como decía también el virrey, ¿no?, que decía esas mujeres ricas y libres, que tú lo usas también para tu libro, y también en ese viaje para valer más, que también es otra de las fórmulas de la época que se aplica a este grupo de mujeres, ¿no?, que viajan en este espacio. Entonces me parecía muy importante empezar pues de algún modo sentando un poco las bases, que nos cuentes sobre esa epistemología, sobre esa metodología de trabajo a la hora de enfocar la agencia femenina, ¿no? Porque, sí. Nada, lo ponemos por acá. Sí. Yo creo que sí se va a poder. Si no, me vuelvo a poner la americana, ¿eh? No, mira, te lo pongo así. Gracias. Bueno, yo mientras voy aprovechando para agradecer a Judith su generosa espacio para poder compartir con vosotros hoy las investigaciones, el trabajo que estoy haciendo, y la verdad que soy yo la que está muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias realmente por todo, por el espacio, por todo. Y efectivamente, ¿no? O sea, a la hora de hacer esta investigación, yo siempre reflexiono acerca de que creo que fue en secundaria, cuando yo empecé con esta línea de investigación de historia de las mujeres y de las relaciones de género, porque creo que fue en esos momentos en los que yo empecé a ver esta invisibilidad
esta falta de estas mujeres en todos los materiales educativos, ¿no? Entonces, ya cuando estás, que no es solamente la secundaria, sino que también en la educación superior, llegas y empiezas a darte cuenta de las diferentes asignaturas, pues que depende un poquito también del profesor que te toque, si hay una historia más inclusiva o no es tan inclusiva, y empiezas a percatarte, por ejemplo, en el caso concreto de mi línea de investigación de Historia de América, que la historia de la conquista era básicamente un asunto masculino, ¿no? Que nos hablan de Pizarros, de Almagros, de Luques, de Huayna Cápac, de Atahualpa, de Huáscar, y de repente yo decía, oye, ni un nombre de mujer, ni un femenino, ¿no? Que llegaron ellos solos ahí, se multiplicaron entre ellos, ¿qué es lo que pasó, no? Entonces, realmente ya desde un punto de vista, ya cuando vas comenzando a tener tu marco teórico, a leer investigaciones al respecto, empiezas a comprender, ¿no?, lo que esta historiografía maravillosa que estaba yo antes hablando con Judith, de estas mujeres que nos han abierto camino con sus investigaciones, porque muchas profesoras, por ejemplo, Marinash, que estábamos hablando de ella, o se preguntaba hace años si existía una historia de las mujeres, cosa que ahora en el 2025 nos puede parecer un poquito retórica y un poquito una pregunta así, pero no, es que en esos momentos realmente fue cuando se empezó a incorporar a la mujer como agente histórico, que no lleva tantos años, va a ser en los 80, va a ser en los 90, con esta obra maravillosa también de Joan Scott, de la perspectiva de género aplicada a la investigación histórica, cuando realmente vamos a empezar a tener unas herramientas metodológicas propias que nos van a permitir penetrar mejor en estos procesos históricos y comprenderlos mejor, ¿no? Hay una cosa que me ha encantado, que antes estábamos justamente conversando acerca de ello, de que la historia de las mujeres y las relaciones de género, incluso como disciplina, ¿no?, a veces es menospreciada por otras disciplinas, ¿no? A mí me ha pasado, cuando yo comencé a hacer mis investigaciones, que venían profesores y me decían, ¿qué estás trabajando? Historia de las mujeres. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Como si fuera una disciplina menor, un arte menor, ¿no? Y realmente, o bien le dicen, oye, que sean las feministas las que trabajen de mujeres, o las mujeres que se dedican a esto, ¿no? Cosa que creo que nunca se diría en un campo de economía, de historia política, de historia económica o de historia religiosa. Entonces, creo que es fundamental incorporar a las mujeres como agentes históricos, con sus limitaciones, con sus posibilidades, con sus fallos, con todo, al proceso histórico. Lo interesante es que tú trabajas a estas mujeres ricas y poderosas, integrando también la visión, ¿no?, de ese entorno masculino, y siempre pensando en un entorno de poder, pero también social, económico, racial, cultural, ¿no? Exacto. Ay, perdona que te corto. Sí, o sea, precisamente, como decía, a la hora de incorporarlas necesitamos una metodología determinada, ¿no? Yo últimamente he visto muchas investigaciones que directamente cogen a una mujer, estudian a una mujer y la meten, la insertan sin unas condiciones metodológicas ni una contextualización adecuada. Es decir, que no supone simplemente hacer biografías de mujeres que yo hubiera estudiado en Comenderas y poner biografías a la antigua usanza, como se hacía antiguamente, sino que creo que la palabra clave en esto es relaciones de género. Es decir, esta perspectiva de género nos permite ver supraestructuras, estas particularidades. De hecho, el género es algo totalmente contextual. Entonces, este análisis nos permite ver de qué manera en el Perú del siglo XVI, en Lima, que no fue igual que en Cuzco, no fue igual que en la provincia, es decir, este factor geográfico nos permite observar las relaciones que ellas van a tener con el poder, con otros encomenderos, desde el plano económico, viendo todo esto en conjunto pues con la moralidad del periodo, con la legislación del periodo. Es decir, que estas herramientas son las que nos permiten comprender a cabalidad la actuación de ellas,
por qué hay cosas que son excepcionales, por qué hay cosas que no, y quitar muchos mitos porque siempre nos han hablado acerca de, no, las mujeres en el siglo XVI que no llegaron en la conquista, no, sí había, o no tuvieron participación en el ámbito económico, no, sí había, es decir, y una cosa curiosa, es decir, tampoco es poner a las mujeres o como superheroínas o como eternas víctimas sufridoras, sino entenderla en este contexto de acuerdo con las limitaciones de su época o no. Yo al final me sorprendí en mi libro con las encomenderas, porque yo al final acabé concluyendo que ser encomendera mujer era casi igual que ser encomendero hombre, es decir, la misma legislación. Eso sí, la particularidad de 1000 cosas como lo que tú señalabas, el tratamiento que la corona les va a dar es muy diferente, el que da a las mujeres que el que da a los hombres, ¿no? Entonces esto me permitió poder verlo. Claro. Y a mí hay dos cosas que me gustaría destacar así de entrada. Desde este marco conceptual, metodológicamente, tú te has ido al archivo y has buscado protocolos notariales, procesos judiciales, solicitudes de mercedes, etcétera, ¿no? Es decir, porque toda una visión amplia realmente para construir este contexto. Y luego también otro aspecto que yo creo que debemos conversar un poco ahora es esa clave transatlántica. Y decías, ¿no?, que una cosa es ese espacio de agencia dentro del marco americano y luego, pues en contrapartida, hay que verlo en ese espacio comparado transatlántico, ¿no? Totalmente. O sea, justo también quería añadir para este tema de la perspectiva de género que es imprescindible esta interseccionalidad también. Es decir, no podemos suponer una experiencia universal para todas las mujeres. Es decir, todas las españolas que llegaron estuvieran en estas condiciones o todas las mujeres indígenas tal, ¿no? Entonces, esta interseccionalidad que nos permite considerar estas variables económicas, estas variables religiosas incluso, estas variables de tipo no me gusta decir étnico, que no me gusta mucho hablar de eso, pero me gusta mucho más la palabra calidad, que luego ya la sacaré por ahí, pero nos permiten también ver todas estas variables y las distintas experiencias que ellas van a tener, ¿no? Y justamente de lo que me estabas comentando ahora acerca de las fuentes, es que es fundamental, no solamente, y yo muchas veces me pasa con los compañeros de fuentes inéditas. Sí, yo he tenido suerte, muchísima suerte, de encontrar unas megafuentes maravillosas. Entre ello, porque yo sé que la gente que trabajamos siglo XVI y XVII sabemos lo que es eso, ¿no? Primero, la paleografía maldita, ¿no? Que yo creo que fue mi karma, porque yo, la verdad, que no me gustaba tanto la procesal encadenada. Toda mi tesis ha sido siglo XVI de escribanos borrachos, yo creo, ¿sabes? De las letras más complicadas que he podido ver en mi vida, ¿no? Luego la dificultad de llegar a determinadas fuentes, ¿no? La gente que trabajamos en América es como, vete tú a un archivo de provincia que no tiene catálogo ni nada, o sea, ya todo el viaje en sí ya es una epopeya para poder encontrar alguna fuente. Y luego también archivos privados. Yo he tenido la inmensa suerte, y desde aquí quiero agradecer a mi maravilloso monasterio de la Concepción, a la Madre Abadesa y a la Madre Archivera, a la Madre Margarita, a la Madre Rocío y la Madre Sorazu, que desgraciadamente falleció, que fueron las que me permitieron, ¿no?, poder acceder a estos archivos privados que no muchas veces se puede acceder. Pero yo quiero también hacer énfasis en que no solamente hace falta archivos privados, sino que muchas veces una relectura de las fuentes existentes que se han mirado de otra manera, porque para mí los protocolos son maravillosos. Es decir, el protocolo es el que realmente te deja huella de las actividades económicas, de lo que hicieron las mujeres, ¿no? Que parece un poco un texto un poco estéril de, bueno, es una compra de unos zapatos o una venta de un caballo ya, pero es que te está dejando un testimonio maravilloso de determinadas actuaciones. Entonces, sí, las fuentes primarias fundamentales, pero que también nos animemos a repensar y remirar otra vez ciertas fuentes que han sido siempre utilizadas, pero quizás vistas con otros ojos o desde otra perspectiva o en otro momento histórico. Sí, yo creo que para empezar, hoy era muy importante, ¿no?, que en este espacio de comendadoras, ¿no?, de estas mujeres ricas, libres, poderosas, empezábamos hablando un poco también de metodología, ¿no? Reivindicar ese espacio de archivo, ¿no? Total. De revisitar, releer también la documentación de archivo, y luego también ese marco conceptual tan importante, ¿no?, de los estudios de género, ¿no?,
donde bueno, pues hablabas de Mary Nash, ¿no? Pero claro, también Asunción Labrín, o sea, yo por ejemplo, a ver, hay mujeres a las que admiro demasiado, no me daría tiempo a decirlo todo. O sea, Asunción Labrín precisamente es una de ellas, es una maestra que compartida, ¿no? Exactamente, compartida, exactamente, sí, que desde los años 70, 80 lleva abriendo camino para el resto de investigadoras que estamos aquí. Los primeros estudios sobre sexualidades en el Nuevo Mundo, sobre religiosas en el Nuevo Mundo para Nueva España, ¿no? O, por ejemplo, bueno, la recién fallecida Ana María Presta. Hay un montón de mujeres que nos han ido abriendo. Para Perú tenemos mujeres maravillosas como, por ejemplo, María Emma Manarelli, que nos han ido abriendo esta metodología y enseñando un poquito el camino. Y para el tema de estas encomenderas, lo que decías tú también, esta clave transatlántica, que quiero reivindicarla un poco, porque todos los que trabajamos historia de América, ¿no? Muchas veces vemos cómo es considerado como en los márgenes, los otros, allá. Bueno, no, si estamos en América y estamos hablando de mujeres americanas, estamos en el centro, no estamos hablando de personajes de tal. Otra cosa es verlo en esta clave que decía Judith, importantísimo, ¿vale? En esta clave transatlántica, que efectivamente, ¿no? Siempre que se habla de la conquista, la población, el traslado de instituciones, los agentes de la monarquía, pues se suele dejar siempre a estas mujeres de lado y no se tiene en consideración realmente la importancia del rol que van a tener las mujeres en el Nuevo Mundo, desde el primer momento que ellas llegan allá, ¿no? Y un ejemplo de ello, pues precisamente creo que son estas encomenderas de primera generación, y esta Inés Muñoz, por ejemplo, ¿no? Que es la protagonista de mi libro y a quien sigo todavía tan cercana, ¿no? Cuando tú trabajas un tema es como ya mi Inés, mi doña Inés. Sí, entonces, bueno, pues ya vamos planeando y llegando hacia tu doña Inés. Pero la idea era esa, ¿no? Empezar un poco reivindicando ese espacio, esa epistemología, ¿no? Tan importante, porque, bueno, pues reivindicar el uso de la biografía, ¿no? De esas biografías femeninas dentro de esos viajes transatlánticos, esos viajes hacia valer más, ¿no? Hacerse valer también. Y la importancia, ¿no? Queríamos partir de ese espacio general. Tú luego has ido trabajando, son más de 130 encomenderas, ¿no? De esa modernidad temprana en el Perú, que te han servido, pues, evidentemente haciendo distinciones, pero lo interesante es esa integración en el contexto, y esa clave transatlántica. Entonces, queríamos pues un poco empezar desde esa perspectiva general, situándolas, planeando, ¿no? A vista de dron, y no te preocupes. Y entonces ya centrarnos en tu doña Inés, ¿no? En ese monasterio de la Concepción, ¿no? 1537. 1573. Ahora me voy con la cronología. Y entonces, porque es un caso pues que tiene además muy rico, porque tiene muchísima documentación, has trabajado muy a fondo, nos ilustra, nos preside el indiferente virreinal de hoy, nos acompaña, ¿no? En ese retrato. Que además es muy curioso el retrato, luego os voy a contar porque sufrió varios repites. Ahora os cuento un poquillo. Sí, o sea, efectivamente yo tuve la suerte, hablando de grandes mujeres que nos han abierto camino y que nos han inspirado, ¿no? Que es que somos deudoras de muchísimas, que no me daría tiempo a mencionar estudios, incluso de las personas que están trabajando ahora, como Mónica Bolufer. El tema de biografías para mí ha sido importantísimo, ¿no? Entonces, yo me inspiré también mucho, y hay un libro que quiero recomendar de un fallecido autor que es Efraín Trelles, que él tiene un libro dedicado a un encomendero que es Lucas Martínez de Vegazo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba hacer este Life and Times, que lo llaman los gringos, ¿no? Que lo llaman los americanos, que es no dedicar una biografía y nació y sus padres y tal, sino hacer una prosopografía en el sentido más amplio, ¿no? Y permitir a través de las experiencias vitales de esta mujer poder penetrar en el mundo colonial tan apasionante del siglo XVI de la conquista, y poder también ver además diferentes facetas, la política, la religiosa, la económica, y además del resto de encomenderas cuyas circunstancias vitales eran parecidas. O sea, yo aquí quiero dejarlo claro, no creo que haya ningún caso o sea, así calcado de encomendera, así era la encomendera, ¿no? Porque cada vida es sus circunstancias y particularidades, pero sí el caso de doña Inés, que además
aquí también estoy muy agradecida a la fallecida María Rostorowski, que tuve la fortunaza de poder comentarla con ella cuando yo estaba joven y tierna, comenzando mi doctorado, de quiero trabajar mujeres en el Nuevo Mundo y tal, ¿no? Entonces, la guía que también tuve de efectivamente, me gusta el tema por el que vas, de tal, de estas mujeres que llegan en este contexto de la familia de Pizarro, ¿no? Y entonces me pareció un caso paradigmático porque además, un poquito como digo en la introducción del libro, es como un cursus honorum, ¿no? Ella nos permite ver el ascenso social de una mujer que llega sin absolutamente nada, siendo campesina de un pueblito muy chiquito. Yo ahora que he estado viviendo en Sevilla pude estar en el, que estoy muy agradecida además al pueblo, que tiene ahora como 100 habitantes o algo así, Castilla del Campo, estar en la iglesia donde la bautizaron y yo, ay Dios mío, estoy en la iglesia donde se bautizó Inés Muñoz. Creo que todos los que trabajamos historia me entienden con esta emoción que nos entra a veces cuando tocamos un objeto, vemos un documento de, ay Dios mío, que esto lo tocó Gonzalo Pizarro. Entonces me permitía trazar esta historia para ver diferentes temáticas como la emigración, lo que dices tú, el valer más, la historia de todas estas mujeres que se van al Nuevo Mundo y dices tú, madre mía, que sería como irnos ahora a Marte en esos momentos, ¿no? Contabas, no recuerdo, ¿no? Pero contabas el caso de unas monjas que se iban a las que secuestran los piratas. Sí. Y luego tienen que volver a Sevilla. Sí, las pobres, sí. Mira, ahí justamente, y aquí también quiero recomendar el libro de una compañera, porque yo no trabajo, no, o sea, veo la emigración y tal, ¿no? Pero este libro, ella, Amelia Almorza, claro, que ella tiene un libro que se llama No se hace pueblo sin ellas, que también es publicado en el CSIC. Exactamente, que es acerca de todo este proceso. Ella investiga, ¿no? Toda esta documentación del archivo de Indias, del registro de pasajeros. Ella ha hecho un trabajo muy puro y duro de datos, de cifras, cosa que yo no soy tan fan, he de confesar, de todas estas estadísticas de libros parroquiales y tal, ¿no? Y el viaje es que era durísimo. O sea, si es que ahora mismo ya es duro, ya que nos metemos 12 horas, que llegamos con el jet lag, que nos queremos morir, pues imagínense cuando eran estos viajes en el siglo XVI, todo lo que había, ¿no? Porque la gente, yo creo que además juega muy en nuestra contra todas las novelas históricas o los programas históricos que salen barcos enormes y la gente se imagina, ¿no? Tipo Piratas del Caribe, que iban ahí con sus camarotes fantásticos. No. Luego llegas a Sevilla y ves las naves de exposición que hay, que es como un cascaroncillo de nuez, y dices, 6 meses ahí, las pobres, ¿no? Entonces se sumaba todo, se sumaba... primero, todos los meses que iban a pasar, riesgo de enfermedades, riesgo de tormentas, riesgo de violaciones dentro del barco, por eso era muy importante que fueran grupos de mujeres, riesgo de piratas. Cuenta precisamente, ¿no? Justamente en el contexto de fundaciones, de monasterios, que es uno de los temas que estoy justamente trabajando, de todos los monasterios que se fundan en el virreinato peruano, pues claro, era importante que las mujeres que llegaban pues tuvieran una formación doctrinal, porque la mayor parte de las mujeres que estaban en América pues no eran monjas ni querían serlo, ¿vale? O sea, muchas se metían, a ver, no hay que desestimar la vocación del momento, estamos hablando del siglo XVI, muy religioso, pero bueno, muchas igual no tenían la llamada del Señor en esos momentos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Necesitamos abadesas que vengan de España, ¿no? Entonces, claro, cuando mandaban a estas primeras mujeres fundadoras y tal, pues era todo un riesgo transatlántico. Entonces hay justo el caso de unas mujeres capuchinas que van a apoyar la fundación del Beaterio de Jesús, María y José, y estas salen ya el camino que hacen de Madrid a Cádiz, salen de Cádiz, llegan con el barco a las afueras, las secuestran los piratas holandeses, las tienen ahí en Lisboa durante 1 año y medio, así secuestradas, las vuelven a meter en el barco, luego vuelven a lograr llegar a España y otra vez tienen que esperar 1 año y medio hasta que vuelven a salir. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de una de ellas que llega de España a América. De América van a llegar a Macao, van a decir, bueno, pues ahora para China, ¿vale? Perdón, primero a Filipinas, de Filipinas se van a Macao, en Macao las secuestran también, vuelven otra vez a Filipinas, es decir que tenemos historias bien interesantes de mujeres que nos muestran estos riesgos transatlánticos. Hay una historiadora que se llama Sarah Owens, que ha trabajado, bueno, ella ha hecho la traducción de precisamente todos estos correvidiles, porque
muchas veces las monjas tomaban nota y escribían el relato del viaje, de qué es lo que les había pasado. Y es muy divertido, porque una de las monjas, que tenía como 90 años, de las que estaban en el viaje, que además es pintada por Velázquez, uno de los cuadros de Velázquez que ahí está esta religiosa pintada, ¿no? Ana de Cristo. Y cuentan, es muy gracioso, que ellas llevaban cuentas en el rosario. Cuando había tormentas, ellas tiraban las cuentas del rosario a ver si se apaciguaban las aguas. O cuando la gente se ponía enferma, se iban comiendo las cuentas del rosario de las monjas que estaban santificadas, ¿no? Entonces, realmente no somos conscientes de las epopeyas que pasaban estas mujeres. Que esto me lleva también a otro tema, ¿no? El tema de las redes, de lo solas que estaban estas mujeres cuando ellas llegaban al Nuevo Mundo, ¿no? Creo que se ve bien en el caso de Doña Inés, un poquito. O sea, yo os contaba que esta mujer vive en Castilleja del Campo, o sea, es campesina, tiene sus olivos, se dedica a las labores del campo, no tiene ni sabe leer, ni sabe escribir, pero es la cuñada del personaje del momento, la cuñada de Francisco Pizarro. Ella, cuando se va para América, sus dos hijitas se mueren en el barco, o sea, Bárbola y Angélica se mueren allá, y ella misma, o sea, es un trayecto de unos... ¿Cuánto creéis que se tardaba? Es que la gente se piensa que se tardaba muchísimo menos. Igual en llegar a Lima se podía tardar alrededor de 8 meses, tranquilamente. O sea, había que llegar no solamente a Panamá, sino que había que atravesar Panamá andando, por la llamada Senda de los Españoles. La Senda de los Españoles, la Senda de la Muerte también, porque entre los darienes que les tiraban flechas, entre los mosquitos, la malaria, el cansancio, pues moría un montón de gente, ¿no? Entonces, realmente... ya llegabas, o sea, atravesabas Panamá, cogías otro barco, llegabas hasta Lima, y muchas de estas mujeres llegaban solamente con el marido, llegaban con muy pocas personas de su entorno familiar. Y la tasa de mortalidad masculina era muy grande, Judith, era muy grande, porque se pasaban el día matándose entre ellos. Ya no solo las guerras de conquista, sino las guerras entre conquistadores. Así que al final había un montón de mujeres sin hijos, o con hijos que habían tenido en ese territorio, pero sin madres, sin padres, sin tíos, sin un círculo parentelar que las amparara, ¿no? Lo cual también es muy complicado, es muy duro. Y una vez allí, ¿qué hacen? Volvían otra vez y se arriesgaban a ese trayecto de vuelta. O sea, hay veces que no tenemos en cuenta estas consideraciones. Entonces, bueno, yo creo que ahora ya tenemos todas esas claves generales, ¿no? Alrededor del universo de las encomenderas, que es un colectivo de mujeres muy importante para estudiar esas relaciones de poder en clave transatlántica. Completamente. Y también que, pues, hablas de la dureza del viaje, ¿no? Pero también las mujeres también estaban en ese espacio de conquista, ¿no? Total. Entonces es muy importante para esa promoción y fundación de obra pía y de lugares de recogimiento, pues considerar esta agencia femenina. Entonces yo creo que ya tenemos un poco todas las claves, ¿no? Que nos han llevado hacia las encomenderas. Háblanos ya de tu doña Inés un poco, ¿no? Primero creo que Judith y yo estamos con las encomenderas, y yo creo que hay gente que igual dice que es una encomendera. No, porque lo tenemos nosotros como muy claro, ¿no? Yo creo que una vez que una está con el tema, que como te decía, cuando unos tenemos temas doctorales somos muy pesadas con nuestros temas, ¿vale? Entonces yo la encomendera estoy todo el tiempo con las encomiendas para arriba y para abajo, pero brevemente definir qué era una encomienda, ¿no? Entonces, una encomienda era parecida a un feudo medieval, ¿vale? Es una figura en la que se van a inspirar y va a decir el monarca, venga, vale, ahora tenemos el espacio americano conquistado, ¿vale? Estamos pacificándolo y tal. Entonces yo te voy a encomendar a un grupo de indígenas de población nativa americana de aquí, ¿de acuerdo? Y te lo voy a encomendar durante un tiempo determinado para que tú les cuides y les doctrines. Y a cambio, los indígenas te van a dar tributos y te van a servir lo que tú necesites, ¿no? Entonces, esa es la clave de la encomienda, es decir, que se van a convertir estas señoras en una especie de señoras feudales, o sea, los conquistadores van a ser la élite, los señores de las Indias, y eso es muy importante porque
En España lo que valía era la nobleza de apellido, la nobleza de la sangre. Sin embargo, en América esto cambia radicalmente y es la nobleza de la tierra, ¿no? Que es un concepto, y por eso me gusta tanto el siglo XVI. Es como un laboratorio de experimentación. Es decir, si tú habías nacido en Castilleja del Campo o en Covarrubias o en Frías, hija de un panadero, era muy difícil que tú acabaras siendo la condesa o la duquesa o una mujer de alto standing, ¿no? Sin embargo, esto es posible, lo que hablábamos de ir a valer más a las Américas, ¿no? Y es posible que si tu marido o tú, de acuerdo, que ahora voy a mencionar alguna encomendera por mérito propio, habías estado presente en algún momento bélico, clave de la conquista, como por ejemplo la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, ¿no? Tú vas a pasar automáticamente a tener una encomienda que implicaba unos beneficios económicos gigantescos, además también de poder político, porque casi todos los cabildos y todos los puestos de poder están comprendidos por estos señores, ¿no? Y era esta nobleza que igual, incluso era, mira, te voy a contar un cotillón muy bonito de la época, que era superior. Por ejemplo, hay un caso que lo tiene en el libro que adoro de James Lohar, del mundo hispano-peruano, que es precioso porque te relata justo este periodo más temprano. Nos habla del caso de una encomendera, mujer de un conquistador de toda la vida, ¿vale? Era esta mujer de conquistador de toda la vida y ella era... Espera, ay, vamos sí. a ponerlo aquí. Ya, perfecto, gracias, cosas del directo. Entonces esta señora... pues como os digo, era de las fundadoras, ¿no? Las que habían estado en la fundación. Y esto es otra cosa súper importante que tenemos que considerar en estas mujeres. La corona quería que se poblaran los nuevos territorios. O sea, a ella no le interesaba que se mataran a los indígenas, que la gente se fuera, no. Sino que América fuera parte de su monarquía, ¿no? Entonces es importante la población. O sea, las mujeres van a tener un rol fundamental. Y en eso también la encomienda va a hacer que las mujeres no digan, oye, me he quedado viuda sin un duro, ahora de que vivo yo acá, ¿no? Sino, toma, hemos matado a tu marido, pero bueno, ahora la vas a heredar, esta encomienda, ¿no? Entonces, esta población. Entonces, era muy importante, por ejemplo, esas mujeres que habían estado en la fundación de ciudades, era como, wow, yo he estado aquí cuando se fundó Lima, cuando se fundó Trujillo, y hay una mujer que funda en Trujillo, ella está allá, ¿no? Y de repente llega también Alvarado con la duquesa de Frías, que era su esposa, Ana, ¿vale? Entonces, van a la iglesia, van a la misa, entonces hay un banquito con un sillón, que era así como... VIP, el asiento VIP, ¿no? Entonces, esta mujer encomendera, que era de pueblo, normal, sin ninguna raíz hidalga, se sienta así en el sofá y llega la duquesa de Frías y le dice, oye, levántate que yo soy noble. Y la otra le dice, serás noble en tu tierra, pero aquí la noble soy yo, ¿vale? La nobleza de la sangre. Bueno, tuvieron un rifirrafe tal que parece que luego esta duquesa de Frías que pide a su marido, a Alvarado, que es capitán, que contrate unos mercenarios, ¿de acuerdo?, para rajar la cortaron el pelo a la otra, a María Lezcano, y la rajaron así tipo Joker, ¿vale? Y esto fue sonadísimo, llegaron incluso denuncias hasta el rey, lo cual ilustra un poquito las desavenencias y los choques que había sociales entre la vieja y la nueva nobleza, ¿no? Que es también me parece muy importante. Sí, y además en el ámbito femenino sí, también, sí, o sea, claro. esa capacidad de... Claro. Entonces, bueno, pues ya hemos definido encomenderas, hemos definido pues de algún modo ese espacio, ¿no? Y me contabas también que además de ese reivindicando ese lugar social, cultural, y dentro de ese espacio cultural y artístico, otra de las líneas en la que estás trabajando ahora, como estas encomenderas también son mecenas, diseñan también un circuito de circulación artística, ¿no? Y cómo ellas empiezan a tener gusto. Y entonces, en Indiferente Virreinal hemos tenido antes otros seminarios también para ir enlazando, y ahí teníamos yo creo que el último de Francisco Mamani, donde también hablaba de cómo estas mujeres a principios del 16 en América intervienen en el diseño arquitectónico de los conventos. Y luego también creo que es interesante enlazando, ¿no? con otros seminarios, como Adam Jasienski también nos hablaba el de los repintes. De los repintes, ¿no?
Entonces, dentro de ese espacio de materialidad, ¿no? Dentro también de, siempre pensando en términos metafóricos, ¿no? Pues ya tenemos el espacio físico, arquitectónico, diseñado por mujeres, el espacio simbólico de poder en el que se desenvuelven estas encomenderas, reivindicando siempre este espacio americano, ¿no? Y hay ahora pues esa última vertiente, ¿no? Esa última fase que tiene que ver con el diseño artístico, ¿no? Y nos contabas también, bueno, entre Zurbaranes y demás, ¿no? Como estas mujeres... Exactamente. Judith, si me permites, voy a hacer un poco de introducción de estas fundaciones, mínimamente, sí, que la mareo yo mucho a Judith, pobre. Entonces... efectivamente, o sea, lo que también quiero dejar claro es que estas encomiendas daban muchísimo dinero, muchísimo dinero. No solamente el tributo que se daba, que muchas veces no era tributo económico, sino que se daba en trigo, se daba en maíz, se daba en hojas de coca, que luego eran vendidas en estos primeros circuitos comerciales, por ejemplo, cerca del Potosí, y esto es lo que va a hacer que estas mujeres tengan una capacidad ejecutiva increíble, ¿vale? O sea, tienen muchísimo dinero, y de ahí precisamente viene el nombre de mi libro, de Mujeres Ricas y Libres. Hay un momento en el que el virrey Toledo dice, ¿cómo que hay tantas encomenderas que tienen tantísimos millones y tantísimo dinero y que viven como mujeres ricas y libres? ¿Esto qué es? ¿Vale? Entonces, estas mujeres van a tener esa capacidad económica para poder acometer varias actividades, ¿no? Comerciales. Las vamos a ver, por ejemplo, teniendo cabañas ganaderas. De hecho, la mayor cabaña ganadera de todo el virreinato del Perú es de una mujer, de Florencia de Mora, ¿vale? De una encomendera, que era alucinante. Luego las vamos a ver metidas en, yo qué sé, en otros, muchísimos negocios, ¿no? En negocios de venta de textiles, en unas que hacían mermeladas, en otras que tenían barcos. Por ejemplo, el caso de Inés Muñoz, que me permitía ver todo, ella había tenido, vamos, de todo. Y lo que yo también identifico un poco como un negocio es esta fundación del monasterio, de alguna manera. ¿Por qué? Y pongamos el caso de esta señora, se le mueren todos los hijos, tiene otro hijo más y se le muere. Y ella se queda viuda con 70 años en el virreinato peruano. Entonces ella dice... ¿qué hago? ¿No? Entonces, un viaje de regreso era bastante complicado. Un matrimonio ya con 70 años ya lo veo bastante complicado, ¿no? En el virreinato peruano. Entonces, ella y otras muchas mujeres que se ven en las mismas circunstancias, porque no es el caso exclusivo de ella, hay varias encomenderas que deciden, con el patrimonio gigante que tienen, fundar un monasterio. Y aquí me voy a la obra de Ángela Tienza, que adoro su trabajo, que cómo nos muestra que hacen fundaciones para ellas mismas. Es decir, ellas dicen, me monto un monasterio en el que además voy a ser la jefa, voy a ser de chief, la abadesa, ¿vale? Voy a invertir todo el patrimonio que tengo, que no se lo quiero dar a la corona, con la que llevo de pleitos toda la vida, ¿de acuerdo? Y además voy a vivir acorde a las consideraciones éticas, morales y religiosas del periodo, aquí recogidita. Aconsejo muchísimo el libro de Nancy Van Deusen sobre los recogimientos al respecto y además voy a poder seguir mandando, ¿vale? Voy a tener todavía esta autoridad, esta agencia, este poder desarrollarme, ¿no? Dentro de un ámbito bastante femenino y son también espacios de muchísima sororidad. Entonces... dentro efectivamente de estos monasterios, y adoro el trabajo de Francisco Mamani, él está haciendo un trabajo maravilloso con toda esta arquitectura, pero sin perder de vista todo este contexto social y esta interseccionalidad, que es muy importante. Y que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que no es solo una perspectiva de género, sino que es fundamental para cualquier mirada, ¿no? Exactamente, completamente de acuerdo, Judith. Entonces, y esta interseccionalidad, que yo creo que Francisco la ha tenido muy en cuenta geográficamente hablando, que no era lo mismo un monasterio en Lima, en la capital, sede del virreinato, muy española, que en Cuzco, el ombligo del mundo, que había sido hasta hace 4 días la casa de todas las mujeres de la realeza inca, ¿no? El Tahuantinsuyo. Entonces, las necesidades religiosas, la demografía, las mujeres que hay, es muy diferente el contexto, ¿no? Yo, sobre todo, este monasterio quiero remarcar que se encontraba en Lima, que doña Inés era española, ¿no? Y, por ejemplo, es muy importante porque, fíjate, así a lo tonto, estas señoras, cuando fundan monasterios, también traen devociones, ¿vale? La Virgen de la Concepción, en un momento en el que teológicamente está habiendo una superdiscusión, si es virgen, si no es virgen. Estamos también con el Concilio de Trento y ellas están importando asuntos teológicos de gran importancia al Nuevo Mundo, que van a ser además muy importantes luego para cohesiones políticas y sociales en el Nuevo Mundo, la devoción a la Virgen de la Concepción, ¿no? Por ejemplo.
Y lo que dices tú, efectivamente, artísticamente, ¿no? Porque a mí me fascina mucho cuando se ven estos monasterios descritos por las fuentes y la gente no profundiza más en mujeres pasivas, receptoras, que no hacen nada, ¿no? Y por eso mis investigaciones últimamente están enfocadas también a ellas como constructoras de legislación, a ellas como constructoras, por ejemplo, también de los primeros circuitos artísticos virreinales. Yo ahí lo reivindico un poco, ¿no? ¿Qué me encantó? Pues encontrar documentación, fuentes primarias de estas señoras diciendo cómo querían las obras de arte, ¿no? Entonces, este retrato que tenemos aquí precisamente es uno de los retratos que hay de la fundadora. Me voy a la cronología, a ser un poco pesada. 1535 se funda Lima, 1573 se está fundando el Monasterio de la Concepción, que además nos lo cuenta Cobo así en un sueño. El hijo de Doña Inés se pone malísimo de la vida, ¿vale? Está enfermísimo. Y entonces nos dice Cobo que así le dice a su madre: madre, yo he soñado que te veía con un hábito de monja concepcionista y si me muero, por favor, haz eso. Y la madre le dice: claro que sí, hijo. Y el hijo se muere, ¿no? O sea, no es que desconfíe de Cobo, pero bueno, creo que había detrás todos estos factores que ya hemos comentado muy, muy importantes, ¿no? Y es así como Doña Inés se presenta con todos sus millones que tenía, que es que tenía muchísimo dinero esta mujer, y dice: oye, pues mira, quiero fundar un monasterio en el que me voy a encerrar yo con la nuera, la mujer del marido, del hijo que se acaba de morir, que luego la echa, luego se va a otro monasterio esta señora, y da todo de dotación, venga ya, para la fundación y tal, ¿no? Y ella no va a poder ser al principio abadesa porque todavía no ha hecho la profesión, ya va a hacer la profesión, que es de lo que hablábamos, de la falta de doctrina en el Nuevo Mundo, que muchas veces estaba en manos de gente que no era tan capaz, ¿no? Entonces ella va a acometer esta obra y es muy interesante, y justo esto es lo que Francisco también hablaba, cómo estas abadesas tienen documentos en los que dicen: a ver, me han costado 2 sacos de yeso, tantos pesos, me ha costado tantas piedras, tanto dinero, me ha costado esto, no sé qué, o sea, que se las ve, que es que son unas gerentas excepcionales. Y a mí hay una cosa que también me gusta mucho de Doña Inés, que voy a aprovechar para decir: en el libro de la fundación, en el documento fundacional, ella pone textual: y que se vea que esta fundación se ha hecho de mi patronazgo y que el rey no ha hecho nada, o sea, sin intervención del rey nuestro señor. Y por lo tanto yo siempre seré la patrona, nadie más. Entonces el arzobispo le dice: quita eso, ¿sabes? Que no puedes poner eso de que el rey aquí no ha hecho nada. Nunca lo quitó. El documento original sigue todavía estando con esta demostración. Y ella, por ejemplo, se muere. Y el primer pintor que la va a retratar en el 1592 es Mateo Pérez de Alecio, uno de los primeros manieristas que ya está llegando para allá. Pero más allá de eso, vemos que poquito después, en el 1600 y poco, las abadesas, las monjas, están pidiendo obras de Martínez Montañés de Sevilla y también de otros círculos artísticos súper importantes como son Flandes, ¿no? Y es precisamente, muchísimas gracias Judith, lo último que estoy trabajando, ver la agencia y ver también ellas como promotoras de arte y como constructoras de esto, ¿no? Porque encuentras la documentación suya diciendo: quiero que me hagas un Juan Bautista pequeñito, igual que el que le hiciste a esta otra monja, ¿vale? Pero el mío me lo pones con un corderito a la derecha, ¿de acuerdo? Y vamos a ver realmente la magnitud de patrimonio artístico que hay al interior de estos museos. O sea, por ejemplo, no olvidemos que en el caso de la Concepción, ellas son las que tienen los zurbaranes, los arcángeles de Zurbarán, ¿no? Bueno, de Zurbarán, no atribuidos a la escuela de Zurbarán. Tienen también, como os digo, obras de la escuela cuzqueña, y bueno, y esto pasa en todos los monasterios femeninos del virreinato, donde van a ser fundados, como os digo, con estas mujeres, con estos patrimonios, y aquellas que no fundan, muchas van a ser también patronas de otras obras pías, ¿no? De hospitales paranaturales, que este es un factor también importante, que es el de la crisis de conciencia de los encomenderos. Llega un momento en la conquista en la que la gente empieza a reflexionar: oye, pues igual hemos matado a demasiados indígenas, ¿no? Así, inspirados por Bartolomé de las Casas, por toda esta prédica lascasiana, las leyes nuevas, 1542, los conquistadores empiezan a reflexionar de:
bueno, les hemos quitado todo lo que tenían estas gentes y nos hemos portado fatal. Y ahí, por ejemplo, recomiendo, hay un testamento que es maravilloso, que es del tío más longevo del virreinato peruano, que es de Mancio Sierra de Leguízamo, que es todo, o sea, de verdad, tú le lees y es un alegato a la defensa de los indígenas y lo mal que se han portado los españoles, que es alucinante, ¿no? Entonces, es muy normal ver en los testamentos cláusulas devolviendo algo a los indígenas de lo que les hemos quitado, ¿no? La propia doña Inés, por ejemplo, dice, venga, pues que se les den 30 yeguas a los indígenas que yo tenía en encomienda o tal, y se les dejan muchas veces hospitales, capillas, y se les dejan varios de los bienes, pues en un intento de restituir un poco esto, aunque siempre desde una posición de desventaja, ¿no? Incluso a la hora de entrar a los propios monasterios, las indígenas no van a tener las mismas posibilidades de entrar que las españolas, ¿no? Van a ser reductos de mujeres españolas. Bueno, yo creo que es interesante, bueno, siempre nos quedamos con ganas de más, pero creo que es interesante como cerrar la sesión de hoy. Empezábamos reivindicando pues el espacio de archivo, ¿no? La documentación, ¿no? Para ponerla pues en contexto, del mismo modo que tenemos esa mirada hacia la historia de las mujeres, pues la documentación hay que ponerla en contexto. Entonces, y para cerrar este tercer apartado sobre diseño y circulación artística, dentro de esos espacios femeninos de recogimiento, pues la importancia también de todo el material de archivo, ¿no? Porque está, entonces, de algún modo, yo creo que con esta reflexión en torno al archivo cerramos. Y yo creo que no nos da para preguntas y respuestas online, pero si hay alguna pregunta, pues puede quedar registrada. Yo encantadísima de luego responderla, por supuesto. Estamos ahí al pendiente. Y no sé, yo creo que es muy importante el trabajo que has hecho, reivindicando pues un espacio de esa historia de las mujeres en ese ámbito también de conquista, de valer más. Perú, claro, has trabajado en Perú, pero yo creo que también es extrapolable, ¿no? Totalmente, exactamente. Y eso, y mira, para cerrar, es un poco también lo que quise hacer con el libro. Con el libro también quise dar una especie de, no quiero ser tan soberbia, decir una metodología, sino una guía, una inspiración metodológica que fuera también aplicable al estudio de otros casos, al estudio de otras mujeres, al estudio de otras circunstancias en otras latitudes, porque yo siento que en Nueva España nos sacan mucha ventaja los estudios que hay sobre mujeres de Perú, ¿no? Tenemos los trabajos de Muriel, los trabajos de la fallecida Pilar González, bueno, ambas, de Pilar González recientemente, que nos sacan bastante ventaja. Entonces yo creo que es eso, el mirar, el que conversen las historiografías, porque muchas veces, Judith, yo siento que sabemos lo que se está haciendo en nuestro campo, pero no somos conscientes de lo que se están haciendo trabajos maravillosos en otros ámbitos o incluso en otras cronologías cercanas, así que yo animo a que haya más interdisciplinariedad y que hablemos más entre nosotros. Y lo que decías también de volver a leer documentación, o sea, no documentación ya publicada, exacto. Pero darle una vuelta con otros ojos. Y mira, quiero también cerrar con una frase de Eric Hobsbawm, porque Eric Hobsbawm también, él reconocía, ¿no? Cómo se había desatendido a las mujeres como agente histórico, incluso en su propia historia. O sea, él lo reconocía de yo he trabajado muchísimo para todo lo que es reivindicaciones sobre toda la historia contemporánea que ha hecho Eric Hobsbawm. Y sin embargo, para mí, es verdad, ahora tanto que me lo han echado en cara, yo me doy cuenta de que efectivamente no he prestado la atención que se debería a los agentes históricos, y es que es así, o sea, no es que queramos meterlos a la fuerza cuando nos dicen es que historia de mujeres se fuerza, no, es que tú no puedes comprender la historia, no podemos comprenderla, es como en una película, si nos quitan al 50% de los personajes, a todos los diálogos femeninos, no la vamos a entender. Pues lo mismo nos sucede con la historia, y yo animo a la gente que nos está viendo, a la gente que trabaja historia de las mujeres, relaciones de género, a que siga dando voces y a que siga incorporándolas en la historia. Claro, incorporándolas, yo creo que esa es la clave. No se trata simplemente de exhumar un expediente de archivo. Exacto, y decir, mira qué vida más interesante, ok. Sino de... Pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ha estado muy bien, muchísimas gracias. Y gracias a la gente que ha venido con este frío y lluvia infernal, la verdad que mérito infinito, y a la gente que nos está ahí, muchas gracias, de verdad, Judith.